Buenos días. Vamos a intentar dar comienzo a nuestro encuentro del día de hoy, que queremos hablar con Catalina. ¿Cómo va, Silvia? ¿Cómo vas, Ludmila? Uno de los temas que vamos a dialogar hoy con la autora es sobre feminismo, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho. Ahí ya está Catalina, ya le vamos a mandarla a pasar mientras la gente se va sumando hoy. Buen día, Daniela, ¿cómo vas? ¿Cómo va, Catalina? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buen día. No, no hay eco, así Lo que conseguimos. eso. Te voy a presentar, Catalina, mientras la gente se va sumando. La verdad que es un gusto agradecerte tu predisposición y tiempo para poder charlar sobre cosas que nos interesan a nosotros en particular y a los estudiantes también. Catalina Treviche es doctora en antropología, es docente en la Universidad de Buenos Aires y es autora o coautora de un texto que se denomina Cuando el feminismo era mala palabra, que hoy vamos a intentar conocer cómo surge eso. Catalina, buen día, ¿cómo estás? No sé si quieres decir algo más de Hola, ¿qué vos. tal? No, no, está perfecto. Solo en principio agradecer la invitación. A mí me encanta eh, que me hayas invitado, poder compartir un intercambio así medio virtual, pero con estudiantes de otras provincias. A mí la verdad es que para mí es un honor. Así que te agradezco muchísimo, Darío, la invitación y el interés. Así que, bueno, arranco por ahí. Em, Bueno, ese libro, y aprovecho y empiezo a contestarte, el libro surge porque yo me dediqué a estudiar, mientras hice mi doctorado fue sobre historia del feminismo argentino. Lo empecé allá por 2009, 2008, 2009, y digo argentino y en realidad está mal porque me, refer- me ocupé del feminismo de la década del 70 de Ciudad de Buenos Aires. No había nada escrito en ese momento. Entonces, eh, era fácil decir feminismo argentino, como total, pero bueno, era poquito y yo decía eso y parecía que era un montón y en realidad es simplemente, fue solamente en ese momento unas agrupaciones feministas de los años 70 en Ciudad de Buenos Aires. Hoy, un montón de años después, el mapa se abre, hay un montón de cosas para ver, para estudiar, todo en ciernes todavía, pero mucha gente estudiando, así que súper contenta. Y ese libro que mencionás surge un poco tratando de publicar algunas partes de lo que había sido mi investigación junto a mi directora, que mi directora es ahí Mónica Tarducci, que es una antropóloga que me dirigió a mí y que fue una militante feminista desde los tempranos años 80, eh, que una apasionada por el feminismo, entonces, bueno, un poco, y Karin Gramático es una compañera de historia con la que he compartido también otras búsquedas, otra perspectiva, y bueno, nos animamos y sacamos este libro que era un encuentro de nuestras inquietudes, intereses, investigaciones, así que medio ahí es ese libro que salió el año pasado, Así. pero que en realidad tiene varios años de tramo. Yo cuando lo vi Ahí. en la biblioteca de nuestro instituto, en trabajo social, es la carrera donde soy docente, primero que me llamó la atención, porque viste que cuando vos hablas de feminismo, en corriente por lo menos es una cosa que no se habla mucho. Y yo cuando vi ese libro, viste, me puso así tipo criatura con juguete nuevo, y dije, esto a la bibliografía obligatoria hay que leerlo, digamos, ¿no? Entonces, compartir con los estudiantes y ver estas cosas que por ahí se escucha mucho, creo yo, ¿eh? Se habla mucho, pero se conoce poco, digo, como una cosa científica, con datos históricos. A mí me gustaría preguntarte, ¿a quién destacarías vos como pioneras del feminismo ahí en esa investigación que vos hiciste? Mm. Mira,
El libro este en particular eh, comienza de segunda mitad del siglo XX. Concretamente a partir de los 60 y 70. Viste que el feminismo, como un movimiento político que internacional y que después tiene apropiaciones locales, se dice que se produce Claro. en olas, se habla de la primera ola, segunda ola. Hay gente que, y con mucho sentido, dice, bueno, el relato de las olas, hablar en olas es hablar como cuentan la historia los europeos, ¿no? O los del norte, porque es una clasificación, una cronología establecida desde el norte. Y tienen mucha razón porque acá tenemos otras historias, pero igual sirve pensar con esa cronología, aunque no sea la más acertada para hablar de la complejidad. Te digo, hago todo este rodeo porque cuando se habla de pioneras, por ahí hablamos de feministas del siglo XIX, fines del siglo XIX, comienzos del XX, y el libro por ahí arranca en los años 60-70, Claro. 1970-1970, porque tomamos en sí, desde los 70 hasta los 90, digamos, unas décadas, en realidad 2 décadas que el feminismo era malas palabras antes de no, esta que algunas llaman la cuarta ola, bueno, no sé, podríamos como charlar sobre eso. Pioneras en nuestro libro, o más que figuras destacadas, y esto es una diferencia respecto del feminismo previo, del feminismo de comienzo del siglo XX, acá tenemos agrupaciones que fueron pequeñas, como la Unión Feminista Argentina, el Movimiento de Liberación Femenino, luego Movimiento de Liberación Feminista, que fueron en agrupaciones chicas, que chicas te digo de que estamos hablando de que habrán nucleado a 50 personas cada una en los máximos en momentos más numerosos. Eh, Figuras hubo, María Luisa Bember, que es una cineasta, eh, una, una persona que viene como de buena cuna, para decirlo de alguna manera. Ella fue parte de la UFA, pero no fue solamente eso la UFA. La UFA tuvo personas como Sara Torres, como Marta Migueles, personas que tenían una perspectiva por ahí más de izquierda, sin estar militando en ningún partido, porque eso no han hecho, pero sí que tuvieron una perspectiva de clase un poco más desarrollada que por ahí la que podía tener María Luisa, pero bueno, cada uno haciendo su aporte. Eh, Leonor Calvera, son figuras destacadas de ese feminismo de los años 70. Eh, Vos Después, mencionabas, Catalina, vos le mencionás a mí me llamó mucho la atención, me reía mucho, vos le mencionás a Victoria Ocampo ahí como en ese entramado que vos estás hablando, digamos, y la primera pregunta que me viene así como de sentido común, que conoce poco de feminismo, ¿la Victoria Ocampo era feminista también en algún punto o cómo colaboró con el movimiento? bueno, Victoria Ocampo en realidad es una persona que en sus prácticas eran muy disruptivas para los mandatos de género de la época, ¿no? Y, y estuvo, yo no sé tantísimo porque nunca militó en grupos feministas más destacados, pero sí estuvo en contacto con muchas feministas, la causa feminista le importó muchísimo, y en los años 70 puso en contacto a María Luisa Bember y a Gabriela Cristeler, que también es otro personaje importante, Gabriela Cristeler, en la fundación de la UFA, y las puso en contactos, porque eran mujeres eh, como de la alta sociedad que tenían un contacto entre sí. Bueno, María una feminista italiana muy reconocida, como que estamos hablando de personas que tenían eh, un circuito de sociabilidad que tenía que ver con la clase, y Victoria ahí también jugó ese papel. Eh, Insisto que la UFA igual no fue solamente ellas, igual
tiene esa marca claro, porque la fundación tuvo que ver con ellas, pero fue mucho más que ellas también. claro. Eh, sí que no fue un movimiento, el feminismo de los 70, un movimiento que dijéramos que tomó partido o participación o en los procesos políticos que estaban teniendo lugar en la Argentina, estamos hablando de un proceso de radicalización política, el feminismo en ese tiempo, sin condenar, se mantuvo, digamos, a salvo o mantuvo distancia de tomar definiciones respecto eh, de la lucha armada, no tuvo una participación sobre esos puntos cuando en el contexto argentino esto era algo que estaba pasando. Claro. Podemos pensar que la actuación de estas figuras haya sido también una explicación de que el feminismo de aquellos años no tomara una participación política más activa, o no, también podemos pensar y escuchar lo que nos dicen, que el feminismo para estas personas era una militancia que se sostenía con independencia de otro tipo de prácticas políticas, y que por eso podían sostener una militancia feminista sin estar pensando o actuando sobre otras esferas de la militancia. O sea, las dos explicaciones para mí son posibles y probablemente tengan un poquito las dos que ver. A mí me gustaría preguntarte, vos hablás ahí en el texto de esto que haces referencia, de las organizaciones, esas organizaciones colectivas que habían, que tuvieron sus características históricas. A mí me gustaría saber si vos pudiste ver ahí qué discutían las feministas en ese entonces. Digo, ¿qué leían las mujeres que se encontraban ahí? Digo, ¿cuáles eran las discusiones? O por qué se peleaban, qué sé yo, no sé cómo decirlo en términos de debate, digamos, Sí. ¿qué debatían, digamos? Bueno, el feminismo de los años 70 fue un feminismo profundamente analítico, teórico, eh, un feminismo que pensó a partir de sus propias experiencias y que intentó construir conocimiento sobre sí mismo muy distinto por ahí al proceso que se dio en el feminismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que vos tenés un feminismo que está más orientado a tratar de eh, incidir o sea, se están constituyendo los estados-nación, nuestro particular, se están tomando las determinaciones del voto universal, ¿no? Y las mujeres están afuera, se están discutiendo un par de cosas, las mujeres no pueden participar en la educación. Entonces, las organizaciones feministas de fines del siglo XIX y comienzos del XX están muy orientadas a la lucha por el derecho, por la educación, por el voto, a poder participar de esas instituciones que se están armando en la sociedad moderna. Cuando llega la década del 70, las mujeres en algún sentido ya tienen derecho a voto, o sea, en algún sentido no tienen derecho a voto, no consiguen participar de facto en la política, de hecho todavía es ahí como más o menos, pero tienen la mayoría de los derechos en términos formales. Entonces la discusión con el derecho no es una discusión de la década del 70. Ellas van a estar discutiendo otra cosa, van a estar pensando, si se quiere, opresiones o condiciones, opresiones, por es la palabra que ellas usan, las opresiones de las mujeres en términos culturales, porque de lo que respecta a lo formal, decían, bueno, tenemos la posibilidad, ahora de facto no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa que se modifique sustancialmente nuestra realidad cuando supuestamente tenemos los derechos, el reconocimiento estatal? Que faltaban un montón, porque no tenemos aborto, todavía no tenemos, digo, faltaban un montón, pero algunos de esos reclamos que las feministas de fines del siglo XIX, comienzos del XX, entendían que eran fundamentales para transformar la vida de las mujeres. En este momento todavía es todas mujeres sí, ¿no? Después el feminismo va a devenir otra cosa, pero hasta el momento estamos hablando de mujeres cis, y bueno, van a estar discutiendo con el campo cultural porque ellas van a interpretar que hay sentidos construidos en torno a lo que es una mujer, qué es lo que debe ser una mujer, qué es lo que puede y lo que no puede una mujer, que se construyen y se sostienen en otros ámbitos, que no tiene que ver con la ley ni con el Estado, que se reproducen en las familias, que se reproducen en todas las instituciones, pero que se cuecen en otros lugares. Y ellas identifican en ese momento lo que se llama, lo que algunos autores llaman lo que es
el campo cultural más mediático, la cultura de masas de los años 60, 70, como un escenario que tiene a las mujeres como interlocutoras privilegiadas. Es la emergencia de un montón de literatura, de gráfica, fundamentalmente dirigida a un público femenino, que habla de las mujeres para las mujeres. La escriben varones, igual la mayoría de estas revistas para ti, algunas las escriben mujeres, pero son revistas dirigidas hacia las mujeres que hablan de los problemas de las mujeres y que las interpelan como tenemos que pensar que ese mundo de las revistas que se puso en los años 60 muy activo, respondió también a, a la amenaza que significó en esos años la aparición del televisor pequeño, del televisor de hogar. Eso, esa tecnología que parece una tontera, no estaba en todas las casas, pero sí fue una amenaza para medios de comunicación que inmediatamente sintieron que se iban a quedar atrás. Hay muchos autores que sostienen que en los años 60 se produce un boom editorial, un poco para anticiparse a los efectos o viendo los efectos de la televisión de hogar, la pantalla pequeña. En ese punto aparece un montón de gráfica que habla de muchísimos temas, a varones, mujeres, pero hay una muy específica, un mercado muy específico dirigido a las mujeres. Ellas se identifican ahí, las feministas identifican ahí una interlocución importante que van a desarrollar con mucha crítica, porque las revistas hablaban de la mujer moderna, las nuevas necesidades de la mujer moderna, la sexualidad, que era importante estudiar, que era importante estar bella, que era importante también tener marido, tener hijos y ser culta. Hay un montón de mandatos ahí. Isabela Cose, que es una investigadora que pensó este pasaje en lo que refiere a la gráfica fundamentalmente y a los mandatos hacia las mujeres de los 50, los mandatos de las mujeres de los 40, 50, cómo se transformaron en los 60 y 70, ahí estas mujeres van a estar diciendo, estas feministas van a estar interlocutando con los medios masivos de comunicación de modo crítico. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las referentes, no de la UFA, sino del MLF, la directora vendría a ser María Elena Odone. Ella tuvo su propia revista, se llamó Persona, una revista que si ustedes la ven, es una revista muy parecida a una gráfica femenina, es una revista a color, donde hay una mujer, hay como habla un poco esa lengua de las revistas femeninas y adentro es todo patriarcado, la cosificación de las mujeres, y tiene una nota que se llama, no me acuerdo en qué número, pero una nota que se llama Disparen contra persona, y es la desgrabación de un encuentro que hace María Elena Odone con porque también había varones, columnistas de distintos diarios, Siete Días, Chabela, bueno, no me acuerdo cuántos más, que los sentó a todos a discutir feminismo, porque obvio, las feministas entendían que lo que estaban diciendo las revistas negativamente, porque se reactuar un cambio de época progresista. Bueno, un poco esas son las interlocuciones para mí más interesantes, que también, por un lado, las revistas, porque las revistas tocan todos los temas. Y otro punto muy importante dentro de esa discusión con las revistas es la sexualidad también. La sexualidad no en términos de salud reproductiva, sino la sexualidad o derechos reproductivos, sino la sexualidad respecto de los mandatos que empezaban a correr en ese tiempo. En los años 70 se cambia el paradigma en torno a la sexualidad y aparecen, varios autores lo mencionan, como la necesidad de vivir una sexualidad no necesariamente reproductiva, por lo tanto una sexualidad placentera, la emergencia de la píldora anticonceptiva,
como la posibilidad de interrupción, el coito de la reproducción, y abre una posibilidad. Obvio que en la Argentina hay un estudio que hace Karina Felitti sobre la píldora en Argentina, y ella identifica que no necesariamente se divulgó un montón, pero no necesariamente se consumió tanto la píldora. La gente tiene prácticas anticonceptivas de antaño, que la siguió practicando, y no necesariamente transformó tanto esa tecnología química, farmacológica, la realidad concreta, pero sí el discurso, y ese discurso es la instalación de una posibilidad, de la posibilidad de tener relaciones sexuales sin estar necesariamente pensando en una reproducción y por lo tanto sin necesariamente estar pensando en unirte a esa pareja. Eso empezó a pasar en los 70 y un poco antes incluso, y uno de los asuntos que tuvo este periodo fue demandarle a las mujeres un sexo gozoso, cuando hasta todo ese tiempo las mujeres no gozaban, y si gozaban en la relación sexual, bueno, como no era un asunto, de hecho se pensaba que ni siquiera era del todo gozoso, bueno, había una cosa así, y en los años 70 aparece de repente esta necesidad que se vuelve un mandato, bueno, las mujeres ahora tienen que ser orgásmicas. Bueno, eso también es una discusión que las feministas de los 70 dijeron, o sea, paren un minuto, eh, porque los mandatos sobre una sexualidad gozosa venían con un montón de clausuras, no venían solos. Entonces eso también fue otra interlocución que tuvieron, una interlocución con todos los discursos de la sexología o el psicoanálisis de divulgación que circuló mucho por revistas, pero también tuvo sus canales autónomos. Te hablé un montón. No, 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 la verdad que yo me está dejando sin palabras con las cosas que decís. Yo, a mí me gusta, vos venís desarrollando como una de las preguntas que yo te quería hacer eran cuáles eran las causas de las feministas en los 60, 70, que es lo que, pero lo venís diciendo. Y en función a esto que decís, Catalina, por ejemplo, si la sexualidad de las mujeres tiene que ser ahora para el gozo, digo, eso no queda como en el prejuicio de la gente que esto va a ser toda una promiscuidad o la que es feminista, viste, con cualquiera, todo da igual. Digo, ¿qué es construir ahí? Pues también te puedes encontrar con una Eh, feminista que no le guste eso, digamos, o sea, que sea feminista, que se abandere de esas causas y de esos derechos que abraza el feminismo, esas luchas que abraza, pero digo, también tenga reserva por su propio cuerpo, digamos, digo, no sé, por ahí también te puedes encontrar con eso, y no con esta idea de sí, que todo da igual. el feminismo, por suerte, en algún sentido, ha sido y sigue siendo muchas cosas, y hay muchas cosas en el feminismo. Para mí es siempre más, en general me parece que es positivo. Eh, Hay momentos que muy, bueno, hay momentos que el feminismo se encuentra con procesos un poco más cancelatorios, que por ahí no están tan buenos, pero en general eh, el feminismo es un movimiento que se piensa a sí mismo con crítica, que se vuelve crítico consigo mismo, eh, que dentro del feminismo algunas feministas que eran demasiado heterosexuales vinieron las lesbianas, le tocaron la puerta y dijeron, hey, ustedes están pensando que la sexualidad solo es heterosexual, y la verdad que habemos un montón que tenemos otras prácticas, y luego las lesbianas vinieron, le tocaron las puertas a las bisexuales y le dijeron, miren, todo bien, pero el gueto lésbico también no reconoce nuestro deseo, y así, y a mí eso me parece súper positivo, lo mismo en otras cosas, al feminismo que pensó eh, en contratos amorosos heterosexuales y monogámicos, vino un feminismo que pensó en términos poligámicos, que pensó otro tipo de relaciones, otro tipo de parejas, eh, y a mí me parece que de cada una de esas interacciones surge algo interesante, eh, que, que el feminismo tiene esa capacidad de alojar y de dar nacimiento a nuevas críticas
que ponen en tensión los lugares que entendemos que son seguros. Acá estamos seguras, ahora entre lesbianas estamos re seguras, vienen las bisexuales y te sacan de esa seguridad, y está buenísimo. O bueno, ahora no nos casamos más por mandato entre varones y mujeres, sino que es por amor y la fidelidad y yo qué sé, y vienen otras personas y dicen, ah, no, bueno, pero nosotros entendemos que la fidelidad es constrictiva de nuestros deseos, queremos relaciones más democráticas, más eh, poliamorosas que den cuenta de nuestro deseo que es más fluido, y bueno, te sacan de un lugar de seguridad a un lugar para explorar. A mí me parece siempre que esos movimientos son interesantes, son más interesantes que problemáticos, eso diría. Por suerte, lo mismo eh, que, no sé, bueno, eso diría. Yo te interpelo, no te pregunto que yo te interpelo porque viste que me pongo el modo alumno, así que sabe poco de feminismo, entonces quiere saber, pues, ¿viste? ¿Y qué lugar tocan los varones acá? Porque viste que también hay una discusión, los varones pueden hablar de feminismo, no pueden hablar de feminismo, digo, yo lo que creo, Catalina, lo primero, digo, si voy a hablar de Sí. algo tengo que formarme, porque si no después hablas cualquier cosa, digamos. Me parece a mí, no sé. Bueno, eso todes, digo, las personas que han sido identificadas como mujer al nacer, las que transicionan y se vuelven mujeres, eso todo. Yo creo que el estudio no nos hace nada, nos hace solo bien, que no perdemos nada con estudiar un poco. Eh, Obvio que las distintas maneras, no digo que haya que ir a lugares institucionalizados, creo mucho en la potencia de los grupos de estudio, de los encuentros. Yo me formé en la universidad, pero mis grupos más sentidos intelectualmente fueron grupos de amigues, donde nos sentábamos a discutir cosas. Creo profundamente en la formación, así que eso todo, no solamente los varones. Pasa que con los varones cis, en, en, creo que a veces genera mucha ansiedad porque han sido, y en muchos grupos siguen pasando, que son expulsados, eh, y eso para mí genera un poco de ansiedad, y hay una chispa que para mí es completamente innecesaria. Pero bueno, son definiciones diferentes, ¿no? Ayer daba una clase y una compañera decía que no, alguien decía que no quería varones en las filas del feminismo, y para mí es un error, porque primero es pensar que existen solos varones y mujeres y que esas identidades son estables. Cuando tenemos no solamente varones, mujeres, tenemos una infinita cantidad de experiencias de género y también tenemos realidades de comunidad intersexual que nos invitan a que dejemos de pensar en términos solamente de varones y mujeres y a pensar que una parte de ese conjunto es la oprimida y otra la opresora. Entonces yo no estoy sí entiendo que los distintos sujetos en distintos contextos tienen privilegios Claro. y que no siempre los reconocen y que a veces aprovechan de ellos. Y bueno, el trabajo es un trabajo político de identificar ese privilegio, de ver cómo lo desarmamos colectivamente. En los espacios de feministas, decía una compañera, lo que pasa es que hablaba en un espacio sindical, los varones toman mucho la palabra, y entiendo perfectamente lo que está diciendo, ¿no? Las mujeres no podemos hablar porque los varones sienten ese lugar, entonces es muy difícil, necesitamos un espacio sin ellos, y yo pienso ahí que hay que apuntar, estoy de acuerdo, porque puede ser que sea estratégico de ciertos espacios, porque se vuelven muy hostiles ciertos espacios de encuentro entre mujeres para construir, pero tiene que ser para que el día de mañana el compañero identifique que toma mucho la palabra y se ponga un tiempo y hable menos que las compañeras. Como en los grupos hablaba también, para dar cuenta de esto, porque se armó justo esta discusión, en los encuentros que organizaba ya en los años 70, hacía grupos de concienciación, espacios de reflexión eh, entre mujeres, seguros, cerrados,
Y nada, y la palabra de entonces no valía lo mismo, porque la palabra de María Luisa Bember, aunque no quisiera, no valía lo mismo que la palabra de una chica que recién llegaba. Claro, Eh, y entonces lo que hacían era ponerse tiempo, claro, instrumentar, pero ahí hay una voluntad de conciencia. Bueno, evidentemente no todas las personas conseguimos, tenemos el mismo tiempo, la misma posibilidad, por recursos retóricos, incluso por poder, o sea, por muchas cosas, claro. bueno, establecer estrategias de ver cómo garantizar la circulación de la palabra, y eran todas mujeres, sí, y eso puede pasar. Acá hay veo hacia la pasada alguien que pregunta, ¿y espacios de varones? Y yo digo que sí, que son fundamentales también. Fundamentalmente por esta ansiedad, tanto de los varones que han sido expulsados una y otra vez de las filas del feminismo, como de ciertas agrupaciones para las mujeres que también resulta para algunas amenazante la figura de los varones. Eh, yo creo que los espacios de formación, los espacios de encuentro eh, entre varones, mujeres, personas trans, no binarias, porque Claro. esto, insisto con que no tenemos solo varones y mujeres, no binarias, eh, personas que se identifican de otra manera, personas que se identifican por diversidad corporal, entonces otros sujetos lesbianas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, eh, todos estos grupos que pueden tener una necesidad de encuentro, para mí está perfecto para discutir, intercambiar experiencias, un poco por ahí. Lo que habría que ver y lo que no tendría que pasarnos es que perdamos el interés del encuentro con lesotres, el interés de la alianza con lesotres. Porque la causa no es solamente la causa de las mujeres cis, ni la causa de las lesbianas, ni la causa de los varones, digamos, de ninguna manera. Es un problema lo que, cuando hablamos de sexualidad, de identidad, de géneros, opresiones y causa del feminismo, estamos hablando de algo que es estructural y que interpela tanto a mujeres cis, varones cis, trans, gays, lesbianas, travestis, bisexuales, queers, no sé, Claro. no es de unos o de otros. En ese punto, las alianzas en la calle para mí tienen que ser, y tenemos que estar volcados pensando, obvio que nunca es sin fricciones, seguro, Claro. pero eso es para mí una preocupación. Y yo pensaba, Catalina, también que si uno se quiere construir, tiene que estar en esos lugares, porque si no, digo, ¿cómo te va a construir? Porque vos siempre vas a pensar de una forma, y si no tenés la posibilidad de escuchar cómo piensan los otros, digo, tampoco nunca te vas a interpelar. Me parece a mí, ¿eh? Una opinión de, digo, de haber No, estado más vale, en algunos espacios así como que no son de total. mi habitualidad, pero bueno, que en el encuentro uno también tiene que aprender, digamos. Ahí Rosa Entel, que es una histórica en el trabajo social, ella es porteña, escribe mucho sobre mujeres y se declara feminista. Ella pregunta si qué pensás sobre el feminismo popular. La verdad que primera vez que lo estoy Bueno, escuchando, pero no, hay un montón de feminismos, como el feminismo popular, que para mí son de las cosas más bueno, todo es muy interesante, pero el feminismo popular trae cosas que son muy interesantes para los feminismos, porque eh, voy a tratar de decirlo sencillo y si no se entiende igual, porque quiero ser resumida, lo explico con más detalle. vale, Pero el feminismo tendió, y esto yo decía que en los años 70 se escribe mucha, se piensa mucho, se escribe mucha literatura teórica feminista, que se revisa, se sigue revisando, pero cuando vos te sentás a estudiar feminismo, por ahí te tenés que ir a la década del 70, encontrás a las que empiezan a pensar un montón de cosas. Y la verdad que ese feminismo teórico, este primero, es un feminismo que no pensó mucho la clase, que pensó mucho la condición específica de las mujeres, porque era una necesidad de época, pensar qué era lo específico de la opresión de las mujeres, y de alguna manera desatendió clase, raza, que enseguida las feministas negras, chicanas en Estados Unidos se plantaron y dijeron, che,
no nos están escuchando, che, están pensando una mujer que no solo es heterosexual, sino que es blanca, y que es de clases medias, que es urbana. Bueno, todas esas críticas que recibió, igual la teoría funcionó un poco, y a veces el feminismo tiene esa figura de un sujeto demasiado heterosexual, demasiado blanco, demasiado de clases medias urbanas, y que estamos pensando que esas son las mujeres. Entonces el feminismo popular viene a traer y a pedir, a reclamar una interpretación de las condiciones de las mujeres en términos también de clase, en términos de organizaciones, muchos casos que son mixtas, donde esa pureza de las clases medias, que no haya varones, es imposible. Entonces a mí hay algo que trae que es muy interesante, que también viene, ustedes saben, el feminismo popular o los movimientos de mujeres del campo popular no necesariamente se inscribieron en el feminismo siempre, porque interpretaron que el feminismo era una cuestión de clases medias, pero bueno, dijeron, bueno, ok, vamos a estar acá también, pero vamos a tener que hablar de otras cosas también, y eso me parece súper interesante del feminismo popular. Lo mismo pasa, porque vienen de organizaciones mixtas que tienen que pensar eso, aparte de la clase tienen que pensar la relación con los compañeros, ni hablar también el feminismo indígena, que también viene a decir eso. Che, estamos pensando el carácter colonial que tiene el feminismo. El feminismo es una narrativa colonial. ¿Cómo no estamos pensando esto? Y bueno, y ellas vienen a decir otra cosa que es sumamente interesante para pensar. Cuán colonial es la lengua de liberación. Eso también es interesante. Pensaba porque a veces uno cuando le dicen feminismo, viste, piensa en esto que uno ve en los medios, y bueno, minas en cuero, pintando iglesias, y la verdad como estás diciendo otra cosa acá, digamos, ¿no? Me parece que también ahí estas charlas son como interesantes. A mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿por qué no las feministas nunca pudieron o no se las ve, o yo creo que ahora es como más visible, pero el tema de las organizaciones políticas, así como la conoce la gente común, digamos, viste, peronistas, feministas, digo, bueno, se las ve ahora, digamos. Pero esto, ¿por qué no pasaba antes, Cata? Yo no sé bien, en realidad hay mucho feminismo dentro de las organizaciones políticas. Eh, Diría que durante la década del 70, eh, con organizaciones políticas que se llamaron las nuevas izquierdas, que son esas experiencias de las izquierdas que imaginaron, que se desafiliaron de las líneas más duras del Partido Comunista o el Partido Socialista, que de repente se volvían medio anacrónicas para una juventud que quería una izquierda un poco más activa, o que pensaba la lucha armada, o que pensaba que las nuevas izquierdas fueron un espacio donde muchas personas jóvenes que con expectativas de cambio se sumaron. Y para esas izquierdas el feminismo, en su mayoría, el feminismo, no todas, porque de hecho yo he estudiado organizaciones que no ha sido así, pero para muchas organizaciones políticas el feminismo era o un problema de segundo orden que se resolvería luego de una transformación de la sociedad, o una desviación burguesa que partía el movimiento por intereses eh, que no tenían que ver con la revolución. Entonces, por esos motivos, yo creo que en algunas organizaciones históricas el feminismo tardó en llegar. Y no digo que ninguna de las dos cosas que decían del feminismo es que estaban mintiendo, porque el feminismo tenía mucho que ver con tenía una perspectiva que no era necesariamente de clase, ¿no? Insisto, estaban pensando en la especificidad de las mujeres, entonces a
a una militancia política que estaba pensando la clase, y eso le diluía esa interpretación, entonces traía problemas. Obvio que igual hubo Claro, algunos grupos que acá intentaron desarrollar experiencias feministas, que fueron interesantísimos. claro. Eh, Hoy en día, para mí, ninguna agrupación política no tiene filas feministas. Ah, Eh, Podemos después, yo no soy muy amiga, pero una puede eh, poner el feministómetro a ver cuán feministas son y cuán no claro. las mujeres organizadas en distintos partidos. A mí, como eso no me queda tan cómodo, porque creo que el feminismo ha sido cosas distintas muchas veces, algunas me han gustado más, otras me gustan menos, eh, muy difícil de medir, porque si tengo que medir quién es más feminista y quién no, es que supongo que sé qué es el feminismo y yo no tengo mucha idea de dónde y qué significa ser feminista, no podría decirlo fácilmente. Entonces, eso me cuesta un poco. Hoy en día yo creo que hay un montón no hay prácticamente ni gremio que no tenga una pata feminista. Lo que no pasa es que, por lo que sigue sin pasar, es que tenga una centralidad las compañeras. Igual eso, yo no sé, yo creo que se está transformando fuertemente. Sí, Así que no yo sé, hay creo que esto mirar, ver. que me gusta esta idea que planteas vos de disputar la palabra. Yo creo que hoy las mujeres en esos lugares la disputan, digamos, o sea, no es que van a dejar y bueno, va a pasar porque esto es así y es orgánico, digo, me parece que acá como que le plantan postura. Sí, Catalina, las mujeres y otras identidades, ¿no? La comunidad travesti, trans, está recontra, ha peleado muchísimo por la palabra, tanto al interior del feminismo, que hemos tenido un feminismo eh, por momentos, una parte importante del feminismo muy transfóbico, que las compañeras travestis, trabas, hicieron, o sea, de todo y consiguieron su lugar, felizmente, y bueno, hoy en día también están consiguiendo ese lugar en hacerse oír un poco más allá del feminismo, que me parece también súper importante. a mí me gustaría, así ya que estoy en modo estudiante, porque te he escuchado varias veces y no sé qué significa, preguntarte dos cosas, yo creo que como básicas, digamos. Una es, ¿qué es el patriarcado? Porque uno cuando lee el feminismo aparece como muy Aparece mucho. reiterativamente esta categoría conceptual y a veces uno no tiene ni idea qué es eso, pero lo vive. ¿Y qué significa SIC? Viste que vos decías hoy mujeres SIC, varones SIC, Sí. también, digamos, que nos explique qué es eso. Bueno, vamos por la de patriarcado. Patriarcado para mí es una categoría más política que analítica, porque si quiero pensar esa palabra para explicar algo del mundo de las cosas como científica, como investigadora, se hace complicado, porque se usa para referir a cosas muy distintas, que podemos pensar que tiene una base común, que tiene que ver una organización donde eh, varones cis, fundamentalmente de propietarios o de clases medias, detentan un orden, sostienen un orden, ellos y sus vínculos, donde son los mayores beneficiarios, podría ser eso que encontramos en común en todas las... Pero la verdad que patriarcado así, eh, analíticamente para investigar, para mí sirve poco. Ah, Es una categoría política porque intenta denunciar esos beneficios que encuentran en los varones cis en cierto estado de cosas y que los sostienen. No es que los han producido, los heredan y después los sostienen, y los sostienen acompañadas de muchas otras personas, que pueden ser desde la madre, las esposas, les hijes, pero eso podríamos decir como que es patriarcado. El origen de la palabra refiere a paterfamilia, a un modo de organización social entre pseudo medieval, donde el hombre de la familia era el representante político de esa célula familiar. Pero después esa palabra se usa más políticamente que analíticamente. Obvio que hay un montón de gente que la usa en el campo, pero para mí no describe tanto. ah, Habla, es una denuncia
es una palabra política que describe o que denuncia un orden inequitativo en el que tienden los varones cis a sacar un provecho, eh, tener privilegios y a sacar provecho de relaciones otras. Eso diría yo de patriarcado. Y después cis y trans. El feminismo el feminismo a partir de la década del 80, más o menos, empezó a tener felizmente la llegada de otros sujetos que no se identificaban ni como varones ni como mujeres. Algunos tampoco ya se identificaban como ni como lesbianas, ni como gays o maricas, sino que empezaron a pensar otras, o sí, por ahí se decían maricas, o por ahí eh, pasaba, y a partir de la década del 90 en la Argentina tenemos las primeras organizaciones travestis, eh, que muchas están compuestas por migrantes, personas que migran, han migrado mucho de Salta, Santiago del Estero, provincias donde no responder a los mandatos de género significaba una muerte social, aparte de la exclusión de sus familiares, o sea, una muerte social muy profunda que obligaba a estas personas a migrar casi sin nada a centros urbanos más anónimos. Eh, Durante los años 80 fue muy común la organización de compañeras travestis trans en distintas zonas de Ciudad de Buenos Aires, organizadas fundamentalmente para resistir la violencia policial que se sostuvo mucho después de terminada nuestra dictadura militar, cuando todos celebraban el Estado democrático. Para las poblaciones travestis y trans fue Bueno, hemos perdido la conexión. Vamos a ver si la vamos a ver si podemos retomar la invitación que se nos fue, Catalina. Ah, Ahí, me fui, ahí está Catalina. Nos quedamos en la década del cambio de lugar. 80, ahí es donde yo no te puedo escuchar más, que venía con una cosa interesante, esta gente del interior que va, bueno, de distintos lugares de la Argentina que va a la capital, y digo, yo creo que ahí se arma como, Sí, no, recomendaba un video, bien, recomendaba un material documental que se llama Los Maricones, que está en las redes, en que lo pueden conseguir, se llama Los Maricones, y es sobre la experiencia en Córdoba de la persecución policial que vivieron las personas travestis, trans, entre las décadas del 80 y las décadas del 90. Eso estaba recomendando, que para mí está bueno. A ver si me siento más cerca del modo, porque tampoco me voy a quedar parada. Acá. Sí, tomate tu tiempo, no hay ningún problema. Estamos hablando con Catalina, ella es doctora en antropología y estamos viendo algunos conceptos de feminismo y otros temas de Ah, interés de la ah, gente que por ahí no escucha sobre feminismo y bueno, estamos intentando comprender eso, ¿no? De estas cosas que pasan en el feminismo. bueno, y vos me preguntabas qué era cis. Sí. En un comienzo tenemos a las organizaciones travestis y trans organizándose, dándose un nombre propio, tratando de pelear el reconocimiento dentro del feminismo y fuera del feminismo, denunciando fundamentalmente, se organizan fundamentalmente para defenderse de la policía, en- para defenderse de prisiones que podían durar hasta 120 días, detenciones que podían durar hasta 120 días solamente por
estar vestidas de una manera que consideraban indecorosa. Estoy hablando de los 80 y los 90, que muchas veces terminaban en asesinatos. Es muy... eh, son escalofriantes las cifras de asesinatos a personas trans y travestis durante los 80 y los años 90. Hay una muestra, un archivo que se está llevando adelante. Ahora, bueno, con esto de la pandemia se cortó, pero hay una página web también que pueden mirar que se llama Archivo Trans, que recupera muchos testimonios y fotos de estas. Pero bueno, trans vendría a ser eh, el término para hablar de personas que han sido, eh, que han decidido migrar en género, que han sido identificadas al nacer con cierta identidad sexogenérica y han migrado, ¿no? Una persona que fue identificada por el médico como varón, los padres lo educaron como varón y decide migrar al sexo femenino, al sexo género femenino, y lo mismo podría ser en otro sentido. Ahora, cis es una palabra que nace para marcar también a las personas que no han migrado, personas que fueron identificadas al nacer con género femenino, pónganle, y educadas como niñas, que han crecido como mujeres y que nunca han migrado y no han tenido una experiencia de transformación del género asignado. Esas personas, vamos a decir que son personas cis. Es un término que reclama y produce la comunidad intersex y transexual para poner una marca también sobre esos cuerpos que parecen naturales. Claro. Y ellos dicen, bueno, nada es natural. O sea, hay decisiones y nosotros hemos migrado, pero ustedes no han hecho eso y también tienen una marca que es posible llevar. Y cis es eso, es no haber cruzado la raya, mientras que trans es haberla cruzado. Son esas, pero es un gesto político también, que para mí hay que tomarlo, es un gesto político de decir, los únicos marcados no podemos ser nosotros, ustedes también pueden llevar una marca. Entonces, para mí está muy bien señalar, porque si no parece que cada vez que hablamos mujeres, bueno, cuando, por ejemplo, estamos recién hablando de la feminista del siglo XIX, y bueno, eran todas mujeres cis. Claro. O sea, un poco tanto no vale la pena ahí porque no es que no había personas que transicionaran, ni existiera esa, no es que no había algunas personas que sí lo habían hecho, que lo hacían, por ahí falta testimoniar lo suficiente, pero bueno, las organizaciones feministas estaban compuestas por mujeres cis. La verdad, Hoy Catalina, en día, que ha sido un placer. Yo te seguiría preguntando porque viste que como es un tema que me gusta eh, conocer, nada más quiero cerrar con esto. Hace unos años hubo el Congreso de Mujeres en Resistencia Chaco, una provincia acá enfrente, cruzando un puente. Nosotros pasamos al Chaco y en nuestro instituto había un grupo de guainas, de chicas que, bueno, son de la marea verde, digamos, están así, son como feministas. Y bueno, yo fui al banquito y quería inscribirme para ir en alguna mesa, para escuchar. A ver, yo quería saber de qué debaten, digamos, cuando se juntan. Entonces me dijeron, no, profesor, usted no puede ir porque es varón. Te juro que me sentí tan mal, ¿viste? Como cuando vos te dicen, no, usted no, tipo, no sé, ¿viste? Discriminado, vamos a ponerlo así, entre comillas, porque no fue una discriminación, sino nada más yo no sabía que no podía concurrir, digamos, pero tenía esa curiosidad de saber. Entonces me parece que está bueno esta oportunidad en donde vos nos hablás con tanta claridad y nos desburrás también un poco. Y estamos en hora, Catalina. Yo quiero agradecerte por tus conceptos claros, sencillos, que podamos entender, que no hablas en difíciles, no hablas académicamente, digamos. Invitarte a Corrientes en algún momento, cuando se pueda, para compartir con las alumnas, les alumnes, los alumnos, sobre estos temas que en nuestra provincia no se hablan como muy libremente, ni uno lo encuentra así, digamos, con mucha facilidad. Así que nada más agradecerte, palabras de agradecimiento. No sé cómo te sentiste vos, si querés decir algo. yo me sentí bárbara, tomo la invitación y ojalá cuando sea posible nos veamos físicamente, que siempre es mucho más
productivos los intercambios. Así que sí, muy agradecida, Darío, por la invitación. Ojalá exista la posibilidad en algún momento de ver a las compañeras, les compañeros de trabajo social de allá. Bueno, Así que muy, muy agradecida, Darío. bueno, Catalina, muchas gracias por tu tiempo, nos estamos viendo. Va a quedar grabado para quien Bueno, quiera mirar algunos conceptos que ha dado Catalina sobre feminismo y otros temas. Así que muchas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao. chau, chau.